De nuevo un cordial saludo a todos. En el vídeo de hoy vamos a repasar los problemas básicos de genética mendeliana que suelen salir en los exámenes de la BAU. Vamos a intentar ver los 4 modelos típicos y los he resuelto previamente para un poco acelerar la explicación, ¿no? Nos situamos en nuestro PDF y vamos a hacer algún ejercicio sin indicar previamente si se tratan de problemas de primera, segunda, tercera ley de Mendel, etcétera, y de alguna forma vamos a intentar identificar qué tipo de modelo se trata. Por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio de septiembre del año 2010, en la fase general, en que nos pregunta lo siguiente. Con relación a la herencia mendeliana, apartado A, que es un gen, ¿cómo se denomina el conjunto de genes de un individuo? Medio punto, ¿no? Nos habla de genética mendeliana y hay que hablar de no lo que es el concepto de gen según el dogma central de la biología molecular. Recordamos que este concepto lo hemos dado y sería un fragmento, un segmento de ADN, de polinucleótidos, que va a ser transcrito y posteriormente traducido en los ribosomas para formar una proteína. Sería un gen, digamos, en genética molecular, que es el concepto que hoy en día se utiliza. Pero el concepto de gen mendeliano, que es lo que nos preguntan en este apartado, se hace referencia a cualquier característica heredable que puede pasar de un progenitor a sus hijos y que realmente puedan ser observables, ¿no? Debe ser observable y ese es un poco el problema que tiene la genética mendeliana, que los caracteres observables, que llamamos fenotipos, se pueden visualizar, pero hay muchos caracteres que son genes que no se pueden observar y que en principio hasta que las técnicas bioquímicas o técnicas en general de la biología mejoren, pues hacen que esos genes estén ocultos, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, con los grupos sanguíneos y el concepto de gen mendeliano no era un grupo sanguíneo o un gen mendeliano, sencillamente porque no había test de diagnósticos, pero actualmente lo es. Así que el concepto de gen mendeliano es mucho más reducido y está limitado a la tecnología vigente, ¿no? ¿Cómo se denomina el conjunto de genes de un individuo? Pues este es mucho más fácil y al conjunto de genes se llama genotipo y vamos a ver que los problemas de genética mendeliana tienen uno o dos genes y en cada gen habrá que identificar dos alternativas a ese gen que hemos llamado alelos. Seguramente uno será dominante, otro será recesivo o en algunos casos, como vamos a ver, pueden ser codominantes. El apartado B nos pregunta, ¿cuándo se dice que dos genes son independientes? Pues básicamente hay que entender que dos genes son independientes cuando se encuentran situados físicamente en cromosomas homólogos distintos, ¿no? Si esos dos genes se encuentran en el mismo cromosoma homólogo, ya van a estar ligados, que se llaman genes ligados, y por tanto no van a cumplir las tres leyes de Mendel. Así que solamente los genes que se sitúen en diferentes cromosomas homólogos van a ser independientes y van a seguir las tres leyes de Mendel. Generalmente nos van a preguntar genes que estén independientes y no estén ligados al mismo cromosoma homólogo. Y cuando están ligados, pues precisamente se llaman genes ligados y se deben situar en el mismo cromosoma homólogo. El caso más citado de genes ligados unidos al mismo cromosoma son dos caracteres. La hemofilia, la incapacidad de coagular la sangre, sería un gen, y otro que conocemos mucho también, que es el daltonismo, la incapacidad de diferenciar el color rojo del azul, sería otro gen. Bien, por estos dos caracteres, la hemofilia y el daltonismo se encuentran ligados, situados físicamente en el cromosoma X, en el cromosoma sexual, el que determina el sexo de los individuos en los mamíferos. Serían dos ejemplos de genes ligados al cromosoma X o al cromosoma sexual de los mamíferos. El apartado C ya es un poco más relativo a lo que son diagramas y ejercicios de Mendel, ¿no? Dice, si tuviera una mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster, de fenotipo A, estamos hablando de un fenotipo
con un alelo dominante, ¿cómo comprobaría si es homocigoto dominante, A mayúscula, o híbrido o heterocigoto? Os razone la respuesta. Bien, pues ya lo hemos visto en teoría, pero cuando tengamos un individuo de fenotipo dominante, pueden, como sabemos, y aquí nos dicen, pueden ocurrir dos posibilidades, que sea homocigoto o que sea heterocigoto. Para ello hay que recurrir a recordar un poquito, que nos están preguntando, es cómo comprobar uno u otro, a esa prueba que se llama prueba de retrocruzamiento o cruzamiento prueba, que consiste en cruzar este individuo o y cruzarlo con el homocigoto recesivo, que en nuestro caso sería el A minúscula, y según el resultado de la descendencia, pues se van a obtener dos posibilidades. Si es homocigoto dominante, al cruzarlo con el homocigoto recesivo, vamos a obtener, según la primera ley de Mendel, el 100% de híbridos y de fenotipos dominantes. Si eso ocurriera, pues tendríamos que el individuo desconocido en su genotipo sería el homocigoto dominante. Por el contrario, si no sale el 100% de fenotipos dominantes, sino que un 50% sí lo es de fenotipo dominante y otro 50% de fenotipo recesivo, pues podemos asegurar que realmente el individuo desconocido en su genotipo es realmente de tipo heterocigoto. Vamos un poco a verle esta estructura que tenemos que un poco recordar, ¿no? Estamos en el página 810 de nuestro PDF y nos situamos, como hemos visto, en septiembre del año 2010 en la fase general. He puesto que es un concepto de retrocruzamiento, el apartado A y B lo hemos explicado y debemos hacer un retrocruzamiento que, como os he explicado, consiste siempre en cruzar el individuo de genotipo desconocido, efectivamente es de fenotipo dominante, con el homocigoto recesivo. Si fuese homocigoto dominante, tendríamos los gametos, que van a ser alelos dominantes para este primer individuo y alelos recesivos. Y según la primera ley de Mendel, vemos que tenemos que el 100% serán híbridos heterocigotos o de fenotipo dominante. Si por el contrario el individuo no es homocigoto sino heterocigoto, tenemos que a la derecha nos saldría pues una variación de la primera ley de Mendel y vemos que realmente al cruzarlo con el homocigoto recesivo tenemos que nos van a salir un 50% de híbridos y otro 50% de genotipo recesivo, que está aquí a la derecha, ¿no? Así que al final, cuando tengamos fenotipos dominantes, habrá que cruzarlo, y este es el truquillo que hay que recordar, que hay que cruzarlo siempre con el homocigoto recesivo para que veamos si cumple la primera ley de Mendel o si no la cumple, y en tal caso tendríamos, ya os digo, los heterocigotos. Y ya para terminar este largo ejercicio que nos pedían varios apartados, el apartado D nos pide lo siguiente: ¿cuál sería la segregación genotípica que se obtendría en el cruzamiento entre un individuo diheterocigoto o dihíbrido con otro diheterocigoto para los mismos caracteres, ¿no? Recordar que cuando hay dos genes, estamos hablando de dihíbridos con una doble hibridación, tenemos que recurrir a la tercera ley de Mendel, que la hemos visto en teoría, y que al final básicamente es el cruzamiento de la FS1 con la FS1 de dos genes. Un dihíbrido podía ser A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula, perdón, y B minúscula, y cruzarlo con el mismo individuo, puesto que estamos hablando seguramente de individuos vegetales y que son hermafroditas y por tanto se pueden autopolinizar. Pues bien, lo único hay que saber cómo se segregan estos alelos de dos genes diferentes, y como hemos visto en la tercera ley de Mendel, la segregación, la separación va a tener lugar que cada alelo de un gen se puede combinar con cualquiera de los otros dos alelos del otro gen, ¿no? Al final vamos a tener un cuadro de Punnett, que vamos a ver un poquito, y que nos llevaría a esa segregación fenotípica de 9-3-3-1 en los fenotipos correspondientes. Un poco el esquemita sería el que tenemos aquí un poco representado, ¿no?
tenemos la tercera de Mendel, donde hay que cruzar un dihíbrido A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula por autopolinización o con un individuo de genotipo similar, y la segregación independiente de los genes, que nos dice la tercera de Mendel, nos lleva a este cuadro de Punnett, donde el individuo masculino, el polen para entendernos, debería tener estos gametos que tenemos aquí en rojo, y el individuo femenino, el óvulo, pues tendría estos alelos, ¿no? Al combinar los gametos masculinos con los femeninos, se va a obtener los genotipos, que no lo he representado aquí, pero que básicamente solo he puesto un genotipo, que sería el homocigoto dominante para el primer carácter y el homocigoto recesivo, ¿no? Como vemos, son 4×4, 16 cuadros genotípicos y serían 16 posibilidades, ¿no? Pero la segregación fenotípica o de aspecto físico de esta descendencia sería 9, que sean de fenotipo dominante para ambos caracteres, A y B, 3 que sean dominantes para el primer carácter y recesivo para el segundo, otros 3 inversos, recesivos para el primer carácter en su fenotipo y dominantes para el segundo, y solo un 16avo de individuos genotípicos con doble homocigosis recesiva y por tanto de fenotipos recesivos en ambos casos. Bien, como vemos, la tercera ley de Mendel y la segunda suelen un poco aparecer con frecuencia en nuestros enunciados. Pasamos a otro ejemplo diferente de esquemas en los problemas de genética mendeliana, como es el modelo 2013 que tenemos a continuación. Nos explican lo siguiente, o nos preguntan, perdón, lo siguiente: en relación con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia, el sistema de grupos sanguíneos AB0 viene determinado por 3 alelos, esto es un carácter que hemos visto que es polialélico, con un gen A mayúscula y B mayúscula que son codominantes. Recordar el concepto de codominancia, que significa que cuando ambos están presentes en un mismo individuo, un heterocigoto AB, pues no se va a manifestar solo uno, sino que se van a manifestar los dos. Una persona que sea de genotipo AB, pues tiene un fenotipo AB. Y el 0, el alelo 0 de ese gen grupo AB0 que se llama, nos dice que es recesivo respecto a los alelos A y B. Luego hay que entender que los grupos sanguíneos no solo son el sistema AB0, sino que también hay varios grupos sanguíneos. En este ejercicio veo que hay un segundo de grupos sanguíneos distinto, otro gen diferente al grupo AB0, que es el grupo sanguíneo MN. MN están determinados por 2 alelos que también son codominantes, es decir, que el alelo M no domina sobre el N, ¿no? Sería un segundo gen y por tanto hay que entender que son independientes del primer gen AB0, que es polialélico, mientras que aquí sencillamente es dialélico y con codominancia entre sí. Y luego nos dice que el factor RH está determinado por otros 2 alelos diferentes de otro tercer gen, que sería el R, alelo dominante, que es el RH positivo. Recordar que generalmente cuando nos analizan la sangre, nos analizan el grupo AB0 y el RH. Así que es frecuente que nosotros tengamos grupos o fenotipos de tipo A, RH positivo, o B, RH negativo, o 0 negativo, que es muy frecuente, ¿no? Bien, en un caso judicial, un hombre duda de que sea padre de los 2 hijos que tiene la pareja. Los grupos sanguíneos de la mujer, el hombre y de los 2 hijos son recogidos en la tabla. Con los datos suministrados nos ponen la mujer, cuáles son los fenotipos. Por ejemplo, la mujer nos dice que es de fenotipo A en el grupo sanguíneo AB0, de fenotipo N y de RH positivo. El hombre es 0, también de grupo sanguíneo M y RH negativo. Y hay esos 2 hijos que probablemente uno sea de esta pareja y otro no. El hijo 1 es de grupo 0, MN y RH positivo, y el hijo 2 ABN y RH positivo. Nos preguntan lo siguiente: establezcan los posibles genotipos de la mujer, el hombre y los 2 hijos. Y razones si los hijos unidos son hijos biológicos del hombre que tenemos aquí. Bien.
En este tipo de ejercicios hay que recordar que cuando tenemos unos progenitores, en este caso el hombre y la mujer, y a su vez tenemos una descendencia de esos progenitores, hay que recurrir a un árbol genealógico o a un pedigrí. Así que intentamos hacer un árbol genealógico con los posibles datos que nos dan en esta tabla y a partir de ahí vamos a intentar determinar si el hijo 1 y el hijo 2 son o no descendientes biológicos de la pareja que tenemos aquí, ¿no? Para ello he hecho previamente una especie de resumen de lo que nos está diciendo de cómo se heredan estos tres grupos sanguíneos, ¿no? El primer gen, el sistema AB0, recordar que el A y B son codominantes, y a su vez ambos dominan sobre el alelo 0. En el segundo gen, el grupo sanguíneo MN, puesto igual, significa que son codominantes entre ellos. Y el tercer gen, que vamos a poner R mayúscula para el carácter RH positivo, domina sobre el R minúscula RH negativo. Si hacemos un árbol genealógico, recordar que los círculos son debidos simbolizan al ser femenino y el cuadrado simboliza al individuo masculino, que en este caso es el varón que nos dice. Aquí tenemos una descendencia donde tenemos un hijo 1 y un hijo 2, ¿no? A partir de la tabla pues intentamos poner sus dos alelos para cada gen, ¿no? La mujer nos decía que tenía un grupo sanguíneo A y he puesto un alelo dominante y el segundo alelo pues si es de grupo sanguíneo puede ser o A o 0. Lo he dejado en principio con una indeterminación. Nos decía que el grupo sanguíneo de la mujer es N, solo puede ser el homocigoto N, y el grupo RH, el RH positivo, y he dejado como segundo alelo una indeterminación, ¿no? Por el contrario, el hombre al grupo sanguíneo 0, que solo puede ser que tenga los dos alelos ceros, era del grupo sanguíneo M, y por tanto solo puede tener 2M, y era del grupo sanguíneo RH negativo. Así que el padre, por decir así, o el varón de este matrimonio tiene su genotipo completamente determinado. Y el hijo 1, que tenemos aquí, hay que recordar que nos decía que era de grupo sanguíneo 0, también de grupo sanguíneo MN y de grupo sanguíneo RH positivo, y al ser RH positivo he dejado una rayita o indeterminación porque podría ser R mayúscula, RH positivo o RH minúscula o R negativo. En rojo lo he puesto a posteriori porque en principio voy a deducirlo. El hijo 2 lo representamos indicando todos los posibles alelos que indiquen la tabla. Era de grupo sanguíneo AB, tiene que tener el alelo A y el B, y de grupo sanguíneo NN, y también era RH positivo, dejando como una segunda indeterminación esa rayita porque podía ser homocigoto o híbrido. Bien. He puesto en rojo las, digamos, soluciones a nuestro problema, ¿no? He intentado rellenarlo y si os fijáis, cuando tengamos un individuo homocigoto, da igual que sea el varón o que sea este hijo número 1, nos va a facilitar mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir al padre, que es realmente el que nos dice si es el progenitor o no de ambos hijos, ¿no? Si el padre tiene una doble homocigosis para el alelo O0, significa que cada alelo 0 va a ser donado a sus posibles hijos, ¿no? Y por tanto tienen que estar en ellos. Aquí en el hijo número 1 no hay ningún problema, porque lo tiene, pero en el hijo número 2 hemos visto que el sistema AB0 pues no presenta este hijo número 2, por ser del grupo sanguíneo AB, el alelo 0, y por tanto solamente por este alelo, el 0, ya podríamos descartar que el hijo número 2 procede biológicamente del padre. Abundando un poquito más, el segundo tipo de grupo sanguíneo, el MM, pues nos dice que este padre va a donar con toda seguridad a esos hijos unidos el alelo M, que debe estar presente en el hijo número 2, cosa que no ocurre, y por tanto por esa segunda razón también se descarta, ¿no? Ya el factor RH negativo es un poco independiente, ¿no?
puesto que realmente este progenitor no es el padre biológico de este hijo número 2, nos olvidamos. Y podemos decir que el hijo número 2, por estos dos primeros genes que hemos visto, es descartable. Si nos centramos en el hijo número 1, vamos a ver si es solo realmente biológicamente descendiente de esta pareja, ¿no? Por supuesto, si tiene dos alelos ceros, uno lo va a recibir de su padre, que puede ser perfectamente viable, pero si el otro alelo lo recibe de su madre, esa indeterminación que teníamos si era homocigoto A o híbrido A0 se queda ahora determinada y es la mujer es, por decirlo así, heterocigota respecto al grupo AB0, tiene un alelo A y el alelo 0, que debe donar con toda seguridad a su hijo el número 1, si es que realmente fuese, ¿no?, posible. El segundo gen es NN y con toda seguridad va a ir este alelo en sus óvulos a este hijo número 1 y debemos predecir que esta segunda N procede con toda seguridad de la madre, mientras que el alelo M debe proceder con toda seguridad, y así parece ser, del progenitor masculino, ¿no? Y finalmente tenemos RH positivo para el hijo número 1, pero con la indeterminación del segundo alelo RH, ¿no? He puesto aquí una rayita de que realmente si es descendiente este hijo del padre, al tener dos alelos recesivos, con toda seguridad uno de los alelos recesivos va a estar presente en el hijo número 1 y si es el hijo número 1 realmente descendiente biológico, podría serlo en principio, pero tampoco se puede descartar que pueda ser una casualidad, ¿no? Así que, respondiendo a la preguntita, el hijo número 1 sí es posible que sea descendiente del padre, pero en ningún caso el hijo número 2 va a ser descendiente del progenitor paterno. Si nos centramos en el siguiente ejercicio, vamos a ver un poquito si tenemos alguna preguntita más. Por ejemplo, veo aquí un árbol genealógico y vamos un poco a recordar cómo se desglosan los apartados que nos van a pedir en los árboles genealógicos. Nos vamos al modelo del año 2014 y nos preguntan lo siguiente: en relación con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia, en la siguiente genealogía se indica la transmisión de una enfermedad humana representada por símbolos negros. Aquí tenemos un individuo masculino, recordad que los cuadrados son masculinos, los circulitos son individuos femeninos, y la generación 2 con números romanos 2, 3 nos dice que tiene esa enfermedad, ¿no? También hay personas enfermas en la generación 3, 2 y en el individuo femenino 3,5. Todos los demás en principio son sanos, ¿no? Así que tenemos un árbol genealógico pedigrí con 3 generaciones, digamos abuelos, padres y nietos, ¿no? En el apartado A nos pregunta lo siguiente: indique si esta anomalía se hereda como un carácter dominante o recesivo. Razone la respuesta. Y la segunda es que copiemos este árbol genealógico en su hoja de examen utilizando la letra A para el alelo dominante, la A mayúscula, y para la letra A minúscula, aquí queda un poco juntita, para el alelo recesivo. Indique los genotipos más probables de cada uno de los individuos, ¿no? Bien. Es una pregunta típica que nos están preguntando, en definitiva, si el color oscuro es un carácter dominante, si esa enfermedad es dominante o recesiva. Bien, para determinarlo, recordar que hay un pequeño truco y es un poco recordar la segunda ley de Mendel, que dice cuando tenemos dos individuos de fenotipo dominante que se cruzan entre sí, es decir, de aspectos iguales en su fenotipo, y que ese fenotipo dominante, pues van a poder ocurrir que en 3/4 partes haya individuos con el mismo fenotipo dominante, pero en una cuarta parte, o por lo menos en algún descendiente, puedan aparecer distintos fenotipos al dominante, que sería recesivo, ¿no? Así que nos vamos a fijar en nuestros cuadros y vamos a intentar buscar
individuos que se crucen entre sí que tengan el mismo fenotipo, en este caso la ausencia de color oscuro o la enfermedad. El individuo 1,1 y el individuo 1,2, como vemos, tienen fenotipos similares que además dan lugar a hijos con el mismo fenotipo dominante, pero también con el fenotipo recesivo. Y podemos decir que a través de este cruce podemos asegurar que estamos aplicando la segunda ley de Mendel, que el fenotipo de la ausencia de enfermedad o colores claros en la simbología es el fenotipo dominante, mientras que el color oscuro de estos individuos que tenemos aquí es el fenotipo recesivo, que aparece cuando hay hibridismo o hibridación en los progenitores, ¿no? Podemos predecir que 1 y 2 no solamente son de fenotipo dominante, sino que su genotipo, siguiendo la segunda ley de Mendel, debe ser híbrido. Y con un poco la representación que nos piden, tenemos individuos híbridos o heterocigotos A mayúscula para el individuo 1,1 y también híbridos para el 1,2. Mientras que cuando salen homocigotos recesivos, sabemos que, siguiendo la nomenclatura, este individuo 2,3 va a ser con toda seguridad homocigoto recesivo A minúscula. Yo me he fijado en este individuo de la primera generación, pero casualmente en este pedigrí también me podía haber fijado en la generación 2,1, 2,2. Como vemos, tiene el mismo fenotipo, el mismo color, para entendernos, y a partir de ese color aparece el mismo fenotipo de los progenitores, pero un nuevo fenotipo. Así que podemos aplicar la segunda ley de Mendel y aquí también podríamos asegurar, como en el anterior caso, de que estos son un híbrido A minúscula que se cruza con otro formando individuos homocigotos recesivos, y estos podrán ser homocigotos dominantes o híbridos, pero con toda seguridad 3,2 es un homocigoto recesivo. De igual forma también nos podíamos haber fijado en los individuos 2,5 y 2,6 que tienen fenotipos similares y aparecen hijos como el 3,5 de fenotipo recesivo. Así que al final tendríamos también híbridos con híbridos formando homocigotos recesivos. De esta forma podemos asegurar que el carácter de no enfermedad es el dominante y el carácter de la enfermedad, en este caso, es el carácter recesivo. Si copiamos este árbol genealógico y tratamos de rellenar todos los alelos en su interior o en la zona próxima al símbolo, nos va a quedar más o menos un árbol genealógico que ya es simplificado aquí, como el que tenemos en esta página. Hemos visto que los progenitores tienen fenotipos dominantes y, siguiendo la segunda ley de Mendel, deben ser híbridos, ¿no? Este individuo que hemos llamado 2,3 debe ser homocigoto recesivo, y lo he señalado con un sombreado, y tenemos que los individuos 2,5 y 2,6 también deben ser híbridos con el genotipo de 3,5, también homocigoto recesivo, ¿no? Lo único que nos queda es un poco determinar algunos genotipos de los individuos que salen que tengan fenotipos dominantes, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en el 2,2, he puesto que es de fenotipo dominante, de fondo claro para entendernos, pero que es híbrido. ¿Cómo se obtiene esa respuesta? Fijaros que tengo una flechita del individuo 3,2, que es homocigoto recesivo, como todos los que tengan la enfermedad, y por tanto, al tener dos alelos iguales, uno lo ha recibido con toda seguridad de su progenitora, que en este caso es 2,2. Si tenía la duda si era homocigoto o híbrido, la duda queda resuelta sencillamente por su hijo, que hemos visto que es el 3,2. Sin embargo, si os fijáis, los hijos 3,1 y 3,3 he puesto una interrogación que simboliza que no podemos asegurar si es homocigoto dominante o híbrido, sencillamente porque pueden ser las dos posibilidades, ¿no? El individuo 3,1 podría ser perfectamente homocigoto dominante si ha recibido el alelo dominante de sus dos progenitores anteriores.
y por la misma razón el 3,3 tiene con toda seguridad un alelo dominante y el segundo puede ser tanto dominante como recesivo. Algo similar le pasa al individuo 3,4 que tenemos aquí a la derecha y que en principio no podemos asegurar si es homocigoto dominante o híbrido y hay que dejarlo como tal. Así que muchas veces nos empeñamos en rellenar todos los genotipos y no siempre se pueden asegurar los genotipos si no hay más datos. Si tuviésemos, por ejemplo, descendencia del 3,4, podríamos ver, según la descendencia, si es realmente homocigoto dominante o híbrido. Bien, como vemos, los árboles genealógicos son muy sencillitos y hay que recordar que hay que aplicar la segunda ley de Mendel que tenemos que recordar. En esta misma página de nuestro PDF, el 814, había otro ejercicio que vamos a ver de genética mendeliana de qué tipo es. Nos vamos a esta página y en septiembre de 2013 nos preguntan lo siguiente. En relación con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia, en los tomates, dos alelos de un gen determinan la diferencia en el color del tallo. El tallo del tomate puede ser púrpura o verde. Y dos alelos de otro gen, recordar que ya tenemos un segundo gen, estamos por tanto ya con toda seguridad en la tercera ley de Mendel, otro gen independiente, recordar que está situado físicamente en otro cromosoma homólogo distinto al anterior, determina la forma de las hojas del tomate, que pueden ser cortadas, no sabemos muy bien cómo es, pero vamos a seguirle esta calificación, cortada o forma de hoja de patata. Al cruzar una planta de tomate homocigota pura, a veces nos llaman homocigota, a veces lo llaman pura, de tallo púrpura y de hoja patata, con otra también pura o homocigota de tallo verde y de hoja cortada, todos los descendientes de la FS1, de la primera generación filial, presentaron el tallo púrpura y hoja patata. A continuación, las plantas de esta FS1 resultantes se cruzan entre sí para obtener la FS2 o segunda generación filial. Nos piden, apartado A, los genotipos de los individuos parentales, de los padres, de los citados en el enunciado. B, cuáles serían las proporciones genotípicas y fenotípicas de la FS2. Y luego, si se realiza un retrocruzamiento, que ya hemos visto en qué consiste, de la FS1, que vamos a ver cómo es, con la planta progenitora de tallo verde y hoja cortada, las proporciones genotípicas y fenotípicas que se esperan en la descendencia. Bien, pues volvamos al enunciado y nos piden los genotipos parentales citados en el texto. Si nos damos cuenta, vemos que cruzamos una planta pura, púrpura y patata, con otra también pura, verde y de hoja cortada. Pero todos los descendientes, y esto es lo más importante de la FS1, siguiendo la primera ley de Mendel, os acordamos que cuando hay individuos homocigotos dominantes y homocigotos recesivos, da igual que haya un gen o dos genes, van a salir todos fenotípicamente y genotípicamente iguales, pero con el fenotipo dominante, en este caso con el doble homocigoto dominante, ¿no? Y si nos damos cuenta, todos los descendientes de la FS1 son de fenotipo púrpura, por tanto el púrpura es el fenotipo dominante para el primer carácter, y el segundo carácter nos dice que su fenotipo es de tipo hoja patata. Así que, por decirlo así, tenemos que el fenotipo púrpura y el fenotipo patata es el fenotipo dominante, ya os digo, por la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de la primera generación filial. Por tanto, adoptando una nomenclatura que nosotros aquí no nos obligan, vamos a coger al alelo dominante A mayúscula como tallo púrpura y al alelo A minúscula como alelo recesivo y que va a ser de color verde en su tallo. Mientras que el B mayúscula va a ser para la hoja patata y el B minúscula va a ser para la hoja que hemos visto cortada, que sería el alelo recesivo. Si cruzamos estas dos especies, la homocigota, que será púrpura A mayúscula con la patata, que sería B mayúscula, la vamos a cruzar con la de tallo verde, que sería A minúscula, y de tallo cortado B minúscula.
¿Qué va a salir? El dihíbrido en la FS1, A mayúscula, híbrido para el primer carácter y también híbrido para el segundo, B mayúscula, B minúscula. Si hacemos el cruzamiento de un dihíbrido con otro dihíbrido, pasamos a la tercera ley de Mendel y nos encontramos con ese cuadro de Punnett, donde va a haber una segregación de los fenotipos de 9-3-3-1, que vamos a ver un poquito. Así que indicar los genotipos parentales, pues ya lo hemos visto, sería el doble homocigoto dominante para el primer individuo y el doble homocigoto recesivo para el segundo, aplicando o justificando que estos alelos son dominantes o recesivos según la primera ley de Mendel. Respecto a las proporciones genotípicas y fenotípicas de la FSU2, recordar que la FSU2 es el resultado de la autopolinización de la FSU1, de ese dihíbrido consigo mismo, y hay que recurrir al cuadro de Punnett, donde hay que segregar adecuadamente los alelos que se van a formar en los gametos correspondientes, y como sabemos es fácil, ¿no? Siempre los alelos del primer gen se van a combinar, cada uno de ellos, con los dos otros alelos del segundo gen, y vamos a tener 4 gametos si se trata de un dihíbrido, ¿no? En el apartado C veremos lo que nos preguntan, pero ya he resuelto este ejercicio previamente y hay que centrarnos un poquito en cómo nombrar a cada fenotipo, ya que os he puesto lo que os he comentado previamente, cuáles serían los alelos dominantes para el tallo y cuáles serían los alelos dominantes y recesivos para la hoja. Hemos visto que la hoja de color púrpura y de tipo patata se va a cruzar con tallos verdes y de hojas cortadas, ¿no? Sus gametos, recordar que van a ser siempre uno de cada gen, ¿no? Un alelo de cada gen va a ser A mayúscula con B mayúscula, A mayúscula con B mayúscula, mayúscula con B, y va a haber 4 gametos, pero como todos son iguales lo vamos a simplificar a solo un gameto, y de esta misma forma también la segregación de los alelos, siguiendo la segunda y tercera ley de Mendel, sería A minúscula, B minúscula, A minúscula, B minúscula, serían 4 gametos todos iguales, A minúscula, B minúscula. La fecundación daría lugar al dihíbrido, sería digamos una primera ley de Mendel, pero que en lugar de un gen hay 2 genes y se forman el 100% de fenotipos doble, fenotipos dominantes, ¿no? Para conseguir la FSU2, pues hay que cruzar la FSU1 consigo mismo, y os he puesto los gametos que va a formar este dihíbrido, estos 4 gametos, y por supuesto el otro individuo también, ¿no? Al final nos vamos a este cuadro de Punnett, muy frecuente, que cuando hay 2 dihíbridos va a salir de este tipo, ¿no? Como veis es un poco largo de hacer, pero tenemos que el individuo masculino, por ejemplo, los granos de polen, con sus espermatozoides van a formar estos 4 tipos de gametos, mientras que los óvulos femeninos van a formar también los 4 tipos de gametos correspondientes. Al final, en su interior vamos a conseguir los genotipos. Recordad que un genotipo debe tener 2 alelos para cada gen, y tenemos estos 4×4, 16 genotipos que se pueden simplificar en una proporciones, según la tercera ley de Mendel, proporciones fenotípicas de 9-3-3-1. 9 serían para el que tenga fenotipos dominantes para ambos caracteres, ¿no? Hemos visto que sería el color de los tallos púrpura y la forma de tipo patata. Mientras que 3 serían dominantes para el primer gen, color púrpura, pero serían hoja cortada. Otros 3 serían al revés, recesivos para el primer carácter, sería el color verde del tallo, pero sería la hoja de tipo patata dominante, y solo un 16avo, que sería siempre el final que tenemos aquí, sería el doble homocigoto recesivo, y sería de color verde sus tallos, y también sería la hoja de tipo cortada. Si nos vamos al enunciado, había un último apartado que vamos a recordar, que nos preguntaban en ese apartado, que seguramente tendrá una fácil respuesta si ya tenemos las ideas claras de que seguramente le hay que hacer la segregación correspondiente.
Dice el apartado C, si se realiza un retrocruzamiento, hay que recordar lo que ya hemos visto, que es este concepto de una planta de la FSU1, que hemos visto que es dihíbrida, con una que sea de tallo verde y cortada, a recordar que es el fenotipo recesivo para el primer carácter y también recesivo para el segundo, al doble homocigoto recesivo, para entendernos A minúscula y B minúscula, ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas se esperan en la descendencia? Así que esto es una variación de la tercera ley de Mendel, ya no habrá una proporción de 9:3:1 y lo que hace falta es hacer la segregación de los alelos de este dihíbrido con este doble homocigoto recesivo. Así que vamos a hacer ese cuadro de Punnett, que siempre hay que hacerlo cuando tengamos dos genes, como en este caso, y aquí abajo he hecho esta representación. Nos pedían que hiciésemos la descendencia de este dihíbrido que tenemos A minúscula, B minúscula, con el doble homocigoto recesivo que tenemos aquí. Como veis, los gametos, lo hemos visto previamente en el individuo, son fáciles de identificar y los gametos distintos que forma este doble homocigoto solo son AB. ¿Cómo se hace este cuadro de Punnett? Pues un poco más sencillito, ponéis el individuo masculino con sus gametos en la primera fila y los óvulos del único individuo femenino que hay aquí son óvulos de tipo A minúscula, B minúscula y el resultado lo he puesto en rojo, que son los genotipos posibles, ¿no? Lo único que al final hay que hablar de, va a salir de un cuarto de doble heterocigotos, un cuarto de híbridos para el primer fenotipo o carácter y homocigotos recesivos para el segundo carácter, otro cuarto o 25% recesivos para el primer carácter, híbrido para el segundo y el doble homocigoto recesivo, un cuarto o 25% de genotipos para este último individuo o cuarto individuo que hay en este cuadro de Punnett. Los fenotipos, un poco abreviando, pues un cuarto serían de fenotipos dominantes, púrpuras y hojas patatas, otro cuarto de fenotipo dominante, púrpura para el color, pero de fenotipo recesivo, hoja cortada. Aquí el tercer genotipo tiene un fenotipo recesivo para el primer carácter, color verde, y tiene un carácter dominante para el segundo, que sería la hoja patata, y el doble homocigoto recesivo pues obviamente sería como su progenitor femenino que hemos visto, que es de color del tallo verde y de hoja cortada en su fenotipo, ¿no? Así que al final hay que entender que la tercera ley de Mendel, la más compleja, el 9:3:1, solo ocurre cuando hay dihibridismo, pero que se puede simplificar si hacemos otro tipo de cruzamiento. Lo más importante es cómo se segregan los alelos de dos genes diferentes, ¿no? La segregación de los alelos de dos genes independientes es como vemos. El alelo del primer gen solo se puede combinar con alelos del segundo gen y por tanto tenemos A mayúscula, B mayúsculas o A mayúsculas, B minúsculas. Pero también el segundo alelo del primer gen se puede combinar con cualquiera de los otros dos alelos del segundo gen y nos salen A minúscula, B mayúscula, que sería este tercer gameto, y el A minúscula, B minúscula, que sería el cuarto gameto que tenemos de este individuo. Esto es lo más difícil de la segregación, pero en realidad con un poco de práctica parece que es bastante fácil de entenderlo. Bien, vamos a hacer algún ejercicio más que no sea de estos que hemos visto. Y el modelo 2015, vamos a ver qué nos pregunta y a ver si tiene alguna diferencia respecto a lo que hemos visto. En relación con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia, enuncia la tercera ley de Mendel, la vamos a enunciar y recordar un poquito la teoría que hemos visto, es la segregación independiente de dos genes distintos y sus alelos correspondientes, ¿no? Básicamente, segregación significa separación independiente y en gameto, óvulo, espermatozoide, nunca pueden ir dos alelos del mismo gen y los genes A y B,
o los dos genes distintos, si se segregan de forma independiente, se pueden combinar de las formas alternativas que pueden dar lugar a la, digamos, aleatoriedad de los procesos, ¿no? Así que repito, tercera ley de Mendel, ley de la segregación independiente de dos genes que estén situados en cromosomas diferentes o que no estén ligados. Explica brevemente el tipo de herencia que tiene una enfermedad, y esto es nuevo para hacer un nuevo esquema, una enfermedad hereditaria que padece un varón cuyos padres no manifiestan la enfermedad, indique los genotipos de los padres y del hijo. Bien, ahora estamos un poco indecisos en qué tipo de metodología utilizar, si hacemos un diagrama de Mendel, como acabamos de hacer en el anterior ejercicio, si hacemos un árbol genealógico, y al final la decisión estriba en básicamente si vemos que en el enunciado hay unos padres y unos descendientes, por definición siempre vamos a recurrir a los pedigrís o árboles genealógicos que vamos a realizar, ¿no? Luego ya en el apartado C veremos si utilizamos este mismo herramienta genética u otra, ¿no? Así que explico brevemente el tipo de herencia que tiene una enfermedad hereditaria que padece un hijo varón, vamos a poner un cuadradito, y ese hijo que está enfermo tiene unos padres que no presentan la enfermedad. Esto nos suena un poquito, vamos a hacer un árbol genealógico, pero recordar que nos piden los genotipos de padres e hijos aplicando algún razonamiento genético. Acabamos de ver en los primeros ejercicios el concepto de retrocruzamiento, ¿no? Y recordar que cuando tenemos dos individuos con el mismo fenotipo y tiene descendencia donde aparezcan hijos con distinto fenotipo al progenitor o a los progenitores, estamos aplicando la segunda ley de Mendel y podemos predecir que los progenitores son de fenotipo dominante, también son de genotipo híbrido, y que los descendientes, en este caso el varón enfermo, va a ser el homocigoto recesivo. Así que quizás sin necesidad de ningún cuadro, en este caso que es muy sencillito, pues podríamos representarlo o explicarlo sin ningún cuadro diciendo que el carácter de la enfermedad es un carácter recesivo, mientras la ausencia de la enfermedad, que se puede representar de una forma como si no estuviese sombreada el símbolo del género, pues ya os digo, la ausencia de enfermedad sería dominante, y además los genotipos de estos dos progenitores que tenemos son híbridos A mayúscula, A minúscula, si tomamos como A el carácter o no de la enfermedad. Para un poco representarlo, lo he hecho previamente y aquí tenemos un poquito lo que nos está pidiendo este modelo 2015 de la página 815 de nuestro PDF, ¿no? Tenemos a dos individuos que en principio yo no he sombreado para indicar que no presentan la enfermedad, y tenemos este varón con este símbolo cuadradito que lo he sombreado para indicar que sí tiene la enfermedad, ¿no? Y recordar que aplicamos la segunda ley de Mendel, que básicamente consiste que cuando dos individuos de fenotipo dominante que tengan una A mayúscula y que sean híbridos pueden formar en un cuarto, en un 25% de su descendencia, individuos homocigotos recesivos como el que ha salido. Ha tenido la mala suerte esta pareja de solo de un 25% tener un hijo, y ha salido con este fenotipo de la enfermedad u homocigoto recesivo, ¿no? De esta forma, aplicando la segunda ley de Mendel, podemos deducir los genotipos de los progenitores, híbrido con híbrido, y por supuesto el genotipo del hijo homocigoto recesivo. El apartado C nos piden, ¿pueden tener un descendiente sano una pareja diferente a la anterior, en que ambos miembros padecen la enfermedad? Aquí es lo contrario, una enfermedad hereditaria dominante. Nos dice que esta pareja tiene esa enfermedad, la vamos a sombrear con color oscuro, y nos pregunta si es posible que esta pareja con la enfermedad pueda tener un hijo, un descendiente varón o hembra sana. Es justo lo opuesto al anterior,
pero el mismo razonamiento debe aplicarse con la segunda ley de Mendel para razonar la respuesta, ¿no? Si tenemos dos individuos que presentan el mismo fenotipo, en este caso la enfermedad, y aparecen individuos en la descendencia con fenotipo distinto al suyo, básicamente podemos asegurar que estos dos individuos enfermos son de fenotipo dominante, la enfermedad es de fenotipo dominante, y por tanto en este caso A minúscula sería la presencia de la enfermedad, mientras que el individuo descendiente sano será el homocigoto recesivo A minúscula, A minúscula. El apartado C también lo he previamente resuelto y tenemos aquí la solución, ¿no? Aquí tenemos en el apartado C dos individuos sombreados en color oscuro que simbolizan que tienen la enfermedad y van a tener un hijo. He puesto una hija, símbolo circular, que no presenta la enfermedad, no está sombreada y que por tanto tiene un fenotipo diferente a los progenitores sombreados. Así que aplicando a la segunda ley de Mendel, tenemos que dos híbridos tienen la enfermedad, tienen el fenotipo dominante y pueden dar lugar a un 25%, es la probabilidad que tienen, un 25% de ser homocigotos recesivos. Aquí simplemente he aplicado en rojo la segunda ley de Mendel y recordar que los gametos se segregan de forma independiente en cada individuo. Los gametos nunca pueden llevar dos alelos, solo uno de los dos, y cuando se combinan los alelos masculinos con los femeninos nos salen 3/4 de fenotipo dominante y 1/4 de fenotipo recesivo, que es el caso que nos ocupa. Así que la respuesta sí, incluso en probabilidades de 1/4, aunque a lo mejor pueda ocurrir que solamente un hijo aparezca realmente solamente ese hijo y esos 3/4 que son mayoritarios no aparezcan. Bien, pues yo creo que hemos hecho los ejercicios básicos. Recordar que los grupos sanguíneos son importantes, los árboles genealógicos también, los problemas de retrocruzamiento también suelen ser muy habituales y por supuesto la primera, segunda y sobre todo la tercera de Mendel son los problemas, los 4 modelos típicos que salen en la genética mendeliana. Por mi parte eso es todo, muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente tema.